Un hombre descalzo camina por los callejones de una de las favelas más peligrosas del mundo. Tiene 42 años, lleva pantalones cortos y ninguna camiseta. En la mano, una botella. En los ojos, un vacío que ningún título pudo llenar jamás. 15 años antes, ese mismo hombre hacía llorar a Iker Casillas con un disparo de 170 kilómetros por hora. Lo llamaban el emperador. Era el sucesor de Ronaldo. El delantero más temido del planeta. El hombre que hizo callar al Santiago Bernabéu en su primer partido europeo, su padre murió hace 20 años. Si te interesan las historias que nadie se atreve a contar completas, suscríbete ahora, porque lo que viene es peor de lo que imaginas. En los próximos minutos vas a descubrir 4 verdades que cambiarán todo lo que creías saber sobre este hombre. Primero, la bala que destruyó a su familia cuando él tenía 10 años. Segundo, la abuela que caminaba kilómetros bajo el sol para llevarlo a entrenar. Tercero, la llamada telefónica que lo partió en dos delante de sus compañeros. Y cuarto, por qué eligió volver a la miseria cuando tenía millones en el banco. Si te vas antes del final, no vas a entender nada. Esta es la historia de Adriano Leite Ribeiro, el emperador que nunca quiso serlo. Vila Cruzeiro, Complexo da Peña, Río de Janeiro. Para entender a Adriano, primero tienes que entender este lugar. Más de 130.000 personas hacinadas en un laberinto de casas de bloques, chapas y ladrillos, calles rotas que suben y bajan por las colinas, cañerías expuestas, cables de electricidad robada colgando entre los techos, gente armada caminando a plena luz del día como si fuera lo más normal del mundo, porque aquí es lo más normal del mundo. El Comando Vermelho, una de las organizaciones de narcotráfico más poderosas de Brasil, controla cada esquina de Vila Cruzeiro. Aquí la policía entra con tanques blindados y helicópteros. Aquí los tiroteos son tan frecuentes que los niños aprenden a tirarse al suelo antes de aprender a leer. Aquí la esperanza de vida es una estadística que nadie quiere calcular. En mayo de 2022, una operación policial en Vila Cruzeiro dejó 23 muertos en un solo día. Fue la segunda masacre más grande en la historia de Río de Janeiro. Los cuerpos quedaron tirados en las calles durante horas mientras los helicópteros seguían disparando. Este es el lugar donde nació Adriano Leite Ribeiro el 17 de febrero de 1982. Este es el lugar al que decidió volver cuando tenía millones de euros en el banco y el mundo entero a sus pies. Guarda esto. Lo vas a necesitar después. La familia Ribeiro vivía en la Rúa 9, en lo alto de la colina. Para llegar había que subir por callejones empinados donde la actividad del narcotráfico era constante. Hoy Adriano dice que es complicado subir ahí, que hay demasiada actividad, que la favela tiene reglas que hay que respetar. Su padre se llamaba Almir Leite Ribeiro. Todos lo conocían como Miriño. Era un hombre bajo, fornido, con una presencia que imponía respeto sin necesidad de levantar la voz. En Vila Cruzeiro, Miriño era alguien, un líder natural, un tipo de estatus como lo describe el propio Adriano. La misión autoimpuesta de Miriño era simple pero casi imposible en un lugar como ese: mantener a los niños de la favela alejados de las drogas y el crimen. Los llevaba al campo de fútbol, les enseñaba a patear, les gritaba cuando los veía con un vaso de alcohol en la mano. Organizaba partidos los fines de semana, creía que el fútbol podía salvar vidas. Y tenía razón, al menos con una vida. Cada sábado la rutina de Miriño era la misma. Se levantaba temprano, preparaba su mochila y bajaba al campo de Orden y Progreso, justo en la entrada de la favela. Para entrar o salir de Vila Cruzeiro había que pasar por delante de ese campo. El fútbol se imponía en sus vidas, no había manera de evitarlo. Miriño tenía un motivo personal para odiar el alcohol con tanta intensidad. Su propio padre había sido alcohólico, un verdadero alcohólico, como lo describe Adriano. Murió por eso. La adicción lo consumió hasta que no quedó nada. Miriño juró que ninguno de sus hijos seguiría ese camino. Cada vez que veía a un niño de la favela con un vaso de cerveza en la mano, se lo arrancaba y lo tiraba a la cuneta, sin preguntas, sin explicaciones, solo acción. A veces, cuando los niños eran más astutos y escondían las bebidas, Miriño cambiaba de táctica. Se acercaba discretamente, se sacaba la dentadura postiza y la metía dentro del vaso del niño que estaba bebiendo. El asco hacía el resto del trabajo. El tipo era una leyenda, dice Adriano cuando recuerda esas historias. ¿Cómo lo extraño? Pero las lecciones de Miriño no venían con discursos ni sermones. Venían con gestos, venían con el ejemplo, venían con una rectitud cotidiana que impresionaba a todos los que lo conocían. Todas las lecciones que aprendí de mi padre fueron así, en gestos. No teníamos conversaciones profundas. El viejo no era de los que filosofaban o daban lecciones de moral. ¿Esto parece un detalle menor sobre el estilo de crianza de un padre en una favela? No lo es. Esto parece pequeño, pero destruyó todo. Porque Adriano nunca aprendió a hablar de sus emociones. Nunca aprendió a procesar el dolor con palabras. Nunca tuvo esas conversaciones profundas que ayudan a un ser humano a entender lo que siente y por qué lo siente. Cuando el dolor llegó,
y llegó con una fuerza devastadora, Adriano no tenía herramientas para manejarlo. Solo tenía el ejemplo de su padre, no hablar, actuar. Pero cuando la acción que necesitas es llorar, gritar, pedir ayuda y no sabes cómo hacerlo, el vacío se llena con lo que esté disponible. En el caso de Adriano, lo que estaba disponible era el alcohol. Pero antes del alcohol, antes del vacío, antes de todo, hubo una infancia que Adriano recuerda con cariño genuino. Cuando pienso en crecer en la favela, en realidad pienso en lo mucho que nos divertimos. Pienso en volar cometas y patear una pelota de fútbol en el callejón. Niñez real. Siempre había una pelota en mi pie. Fue puesta ahí por Dios. No tenía mucho dinero. La abuela Banda preparaba palomitas de maíz para que tuvieran algo que comer. Cosas básicas. Lo que sea que pudieran permitirse. Pero a veces las cosas simples saben mejor. La abuela Banda. Doña Banda. Qué personaje. Hasta el día de hoy, la abuela no puede pronunciar correctamente el nombre de Adriano. Le dice Adirrano. Cuando era niño, Adriano se quedaba en su casa todos los días mientras su madre Rosilda bajaba a trabajar. La abuela lo llevaba a la escuela y luego, durante 8 años seguidos, lo llevaba al Flamengo. 8 años. Todos los días. Kilómetros de caminata bajo el sol de Río de Janeiro. Una anciana acompañando a un niño con un sueño imposible hasta las instalaciones de uno de los clubes más grandes de Brasil. Mi abuela me acompañó a cada uno de los entrenamientos y hasta daba indicaciones desde afuera de la cancha durante horas bajo el sol. Para mí ella es palabra sagrada. Fue el combustible de mi sueño. La comunidad entera se volcó para ayudar a que Adriano pudiera seguir entrenando. Cuando tenía 7 años, algunos miembros de su familia juntaron su dinero para pagar la inscripción en la Academia del Flamengo. Los vecinos colaboraban con lo que podían. Un hombre de la favela le daba vales de comida a Rosilda. No es mucho, pero es suficiente para comprarle al menos una galleta a Adriano. Sin esta gente yo no sería nada. La madre de Adriano hizo sacrificios que él solo entendió años después. Para que pudiera seguir entrenando, Rosilda les mintió a los demás familiares sobre la situación económica. Escondió la magnitud de la pobreza para que nadie le dijera que dejara de soñar. En la favela, soñar es un lujo que pocos pueden permitirse, pero Rosilda y Banda se negaron a dejar que la realidad aplastara los sueños de ese niño con una zurda descomunal. Pero cuando Adriano tenía 10 años, algo cambió para siempre, ¿no? Una noche, en una fiesta dentro de la favela, estalló un tiroteo. No era raro. En Vilacruzeiro, los tiroteos son parte de la vida cotidiana. Balas perdidas volando en todas direcciones. Gente corriendo. Gritos. Caos. Miriño estaba en esa fiesta. No tenía nada que ver con el conflicto. Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. De su cabeza, los médicos no pudieron extraerla. Era demasiado riesgoso. Miriño sobrevivió, pero con un pedazo de metal dentro del cráneo que cambiaría todo. Empezó a sufrir convulsiones frecuentes, ataques epilépticos que llegaban sin aviso. Un momento estaba normal, hablando, riendo, siendo Miriño. Al siguiente estaba en el suelo, temblando, con los ojos en blanco, incapaz de controlar su propio cuerpo. ¿Alguna vez has visto a una persona sufriendo un ataque epiléptico frente a ti? No quieres verlo, hermano. Da miedo. Adriano tenía 10 años. Y a partir de ese momento, creció viendo a su padre, el hombre fuerte que controlaba todo, el líder de la comunidad, el que arrancaba los vasos de las manos de los niños, temblar en el suelo sin poder hacer nada. Después de eso, la vida de mi familia nunca fue la misma. Mi niño nunca más pudo trabajar. La responsabilidad de llevar la casa recayó enteramente sobre Rosilda. La abuela Banda ayudaba. Los vecinos colaboraban. Pero la carga era inmensa. Adriano recuerda esos días con una claridad dolorosa. Recuerdo que hubo muchos días muy largos y difíciles, con mi madre Rosilda en el hospital y yo en casa con mi abuela Wanda. Intentaba ser útil. De vez en cuando me paraba en la esquina de la calle y lustraba zapatos por dinero. Mis días consistían en colegio, entrenamiento y tardes esperando. Un niño de 10 años lustrando zapatos en una esquina de la favela para aportar unas monedas a una familia destrozada por una bala perdida. Ese era el mundo de Adriano. El día en que mi padre volvió del hospital fue uno de los más felices de toda mi vida. Pero el padre que volvió no era el mismo que se había ido. Las convulsiones continuaron. El miedo a perderlo en cualquier momento se instaló en la familia como un huésped permanente. Y la presión sobre Adriano creció exponencialmente. Si vives en una favela no ves mucho futuro. Pero siempre traté de apuntar un poco más alto gracias al fútbol. Cuando naces y creces en una favela es difícil imaginar un futuro diferente, un futuro brillante. El fútbol ya no era solo un juego. El fútbol era la única salida, la única esperanza de sacar a su familia de la miseria. La única manera de que los sacrificios de su madre, de su abuela, de toda la comunidad tuvieran sentido. Adriano cargó con ese peso desde los 10 años y nunca dejó de cargarlo. A los 15 años, Adriano estuvo a punto de perderlo todo.
El Flamengo había decidido dejarlo libre, el problema era que en ese momento jugaba de lateral izquierdo, pero estaba creciendo demasiado rápido. Su cuerpo se estaba transformando en una máquina de casi 1,90 m. Imagínate a Adriano haciendo todo el carril izquierdo. No tenía sentido. Los entrenadores no veían futuro para él en esa posición y no había otro lugar donde ponerlo. 8 años de sacrificios. 8 años de su abuela caminando kilómetros bajo el sol. 8 años de su madre mintiendo para que pudiera seguir entrenando. Todo a punto de terminar por una cuestión de táctica. Pero Adriano tomó una decisión que cambiaría su vida. Arranqué a jugar de delantero con la decisión de luchar con quien me toque. No pidió permiso. No esperó a que alguien le diera una oportunidad. Simplemente se movió al ataque y empezó a demostrar lo que podía hacer. Una jugada durante una práctica fue suficiente para que los entrenadores vieran lo que tenían delante. La potencia de su disparo, la velocidad de sus movimientos, la naturalidad con la que el balón obedecía a su zurda. Adriano no solo se salvó de ser descartado, se convirtió en la mayor promesa de las canteras del Flamengo. El 2 de febrero de 2000, Adriano debutó con el primer equipo del Flamengo en un partido del torneo Río São Paulo contra Botafogo. Tenía 17 años. 4 días después, marcó su primer gol profesional contra el São Paulo. La potencia de su disparo dejó a todos boquiabiertos. Esto no era normal. Esto no era el talento habitual de un juvenil prometedor. Esto era otra cosa. En su primera temporada completa, Adriano marcó 10 goles. Los ojos del fútbol mundial empezaron a fijarse en ese delantero de la favela con una zurda de cañón. Ese mismo año ganó el Campeonato Sudamericano Sub-20 con Brasil y recibió su primera convocatoria a la selección absoluta. Tenía 18 años y estaba a punto de dar el salto más grande de su vida. El Inter de Milán pagó más de 13 millones de euros por su fichaje. Un joven de Vila Cruzeiro, de las calles rotas y las balas perdidas, aterrizaba en una de las ciudades más elegantes y sofisticadas de Europa. El choque cultural fue brutal. El primer invierno en Milán lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Cuando fui al Inter, sentí un golpe muy fuerte en el primer invierno. Llegaron las Navidades y me quedé solo en mi apartamento. En Milán hace un frío que pela. Esa depresión que golpea durante los meses de frío en el norte de Italia, todo el mundo con ropa oscura, las calles desiertas, los días son muy cortos, el tiempo está húmedo, no tenía ganas de hacer nada. Todo esto combinado con la nostalgia y me sentía como una mierda. En Vila Cruzeiro, la Navidad era una explosión de vida, música alta, gente bailando en las calles, familias enteras reunidas, comida compartida, calor humano en el sentido más literal de la palabra. En Milán, Adriano estaba solo en un apartamento frío, mirando por la ventana calles vacías cubiertas de gris. Clarence Seedorf, su compañero de equipo, lo invitó a una cena de Nochebuena en su casa. Seedorf era un amigo increíble. Él y su mujer organizaron una recepción elegante para los más cercanos. Todo era hermoso, todo era sofisticado, todo era completamente ajeno a todo lo que Adriano conocía. Se disculpó rápido y volvió a su apartamento vacío. Llamó a casa, habló con su madre. «¡Feliz Navidad, mamá!». Y mientras escuchaba la voz de Rosilda a 10.000 kilómetros de distancia, supo que una parte de él nunca se adaptaría a ese mundo. Esa soledad se convertiría en su compañera constante durante todos sus años en Europa. Y el alcohol lentamente se convertiría en su anestesia. 14 de agosto de 2001. El Inter de Milán visita al Real Madrid en el trofeo Santiago Bernabéu. No era un partido oficial. Era un torneo de pretemporada que el Madrid trataba como si fuera una final de Champions. 80.000 personas en las gradas del Templo Blanco. Un ambiente eléctrico. Para los madridistas, perder en casa, aunque sea un amistoso, era inaceptable. Adriano empezó el partido en el banquillo. Nadie fuera de Brasil sabía quién era ese chico de 19 años con el número 14 en la espalda. En el minuto 84, el técnico Héctor Cooper lo mandó al campo. Lo que sucedió en los siguientes minutos se convertiría en leyenda. Adriano entró como un torbellino. Corría hacia la defensa del Madrid en cada oportunidad. Driblaba, aceleraba, mostraba una confianza que no correspondía a un debutante en un escenario tan grande. Y entonces el Inter ganó una falta al borde del área. Marco Materazzi se acercó al balón, convencido de que él la tiraría. Era el veterano, era el experimentado, era el que debía tomar la responsabilidad en los momentos importantes. Pero Seedorf había visto algo en los entrenamientos, había visto la potencia descomunal de la zurda del brasileño. Se acercó a Materazzi y le dijo que se apartara, que dejara al chico tirar. Materazzi protestó. Seedorf insistió. Adriano colocó el balón, tomó carrera y lanzó un misil. La pelota viajó a 170 km por hora. Adivino. El Bernabéu quedó en silencio absoluto. 80.000 personas mudas. En el campo, los compañeros de Adriano no podían creer lo que habían visto.
Sobre la pelota estábamos Di Biagio, Seedorf y yo. Seedorf me dejó tirar. Tiré un misil y Di Biagio y yo nos pusimos a reír porque no podíamos creer lo que veíamos. Él corrió hacia la banca, pero nosotros estábamos quietos porque de verdad no creíamos que pudiera tirar tan fuerte. Javier Zanetti, el capitán del Inter, observó la escena y pensó algo que confesaría años después. Acabamos de encontrar al nuevo Ronaldo. Pero Zanetti también sintió algo más. Miedo. Sabía de dónde venía Adriano. Sabía lo peligroso que era Vila Cruzeiro. Había visto cómo vivía la gente ahí. Y sabía que cuando alguien pasa de no tener nada a tenerlo todo, las cosas pueden volverse muy peligrosas. Cuando marcó ese gol contra el Real Madrid, me dije a mí mismo que habíamos encontrado al nuevo Ronaldo. Pero él venía de las favelas, lo que me asustaba porque vi lo peligroso que era allí, y cuando te haces rico de la nada todo se vuelve más insidioso. Zanetti tenía razón, pero no de la manera que imaginaba. El Inter no sabía qué hacer con su nuevo diamante. La competencia en el ataque era feroz. Ronaldo, Vieri, Recoba, monstruos del gol que no dejaban espacio para un chico de 19 años, por más talentoso que fuera, lo cedieron a la Fiorentina. Luego al Parma. Adriano rebotaba de club en club, intentando adaptarse a un mundo que no entendía, a una cultura que le era ajena, a un frío que le calaba los huesos. En el Parma, algo hizo clic. 23 goles en 37 partidos, una dupla letal con el rumano Adrian Mutu, un fútbol que combinaba potencia bruta con una técnica refinada. Adriano ya no era una promesa, era una realidad. Los directivos del Inter se dieron cuenta de que habían cometido un error al dejarlo ir. En enero de 2004 pagaron 23 millones de euros para recuperarlo. Adriano firmó un contrato de 4 años. En la conferencia de prensa sonrió y dijo: «Estoy feliz de volver a casa». Pero la verdadera casa de Adriano siempre estuvo a 10.000 kilómetros de distancia, en una favela peligrosa donde su abuela todavía no podía pronunciar su nombre correctamente, donde su padre seguía sufriendo convulsiones por una bala que nunca le sacaron de la cabeza, y esa casa estaba a punto de quebrarse para siempre. Verano de 2004. Copa América en Perú. Brasil llegó sin sus grandes estrellas. Ronaldo no estaba. Rivaldo tampoco. Era un equipo joven, hambriento, con algo que demostrar. Los expertos dudaban, los críticos predecían fracaso. Adriano nos cayó a todos. Empezó el torneo con un hat-trick contra Costa Rica, 3 goles que mostraron al mundo de lo que era capaz. Luego un doblete contra México en cuartos de final, un gol en semifinales contra Uruguay, 7 goles en 6 partidos. Máximo goleador, mejor jugador del torneo, el emperador había nacido y llegó la final. Brasil contra Argentina, el clásico más grande de Sudamérica, el Estadio Nacional de Lima lleno hasta reventar, 48.000 personas esperando un espectáculo, el equipo de Marcelo Bielsa dominó el primer tiempo, Kili González abrió el marcador de penal al minuto 21, Argentina se sentía superior, pero Brasil no se rindió. Luisão empató de cabeza justo antes del descanso, el partido se abría. En el minuto 87, César Delgado puso el 2-1 para Argentina. A 3 minutos del final, los argentinos empezaron a celebrar. Provocaban a los brasileños. Se burlaban. Hacían tiempo. Todos los brasileños recuerdan ese juego. Estábamos perdiendo contra esos bastardos en los minutos finales. Empezaron a cagarnos encima, burlándose de nosotros, intentando hacernos perder la cabeza. Luis Fabiano quería golpear a todo el mundo. Minuto 93, tiempo de descuento, la última oportunidad. Un centro al área, confusión, cuerpos, codos. Adriano no podía ver nada. Levantó el codo para apartar a alguien y de repente la pelota estaba a sus pies. Un regalo del cielo. Lo que pasó después, Adriano lo describe como algo que no pertenece a la realidad. Es una película. Es una canción. No sé qué es, pero no es la realidad. Te estaría mintiendo si dijera que sé hacia dónde apunté. La golpeé con la izquierda, tan fuerte como pude. Un beso del gordo a los argentinos golpeó el fondo de la red y no puedo describir la sensación. Increíble. El Estadio Nacional explotó. Brasil había empatado en el último segundo. El partido se fue a penales. D'Alessandro tiró el primer penal de Argentina, Julio César lo atajó, Adriano convirtió el suyo sin problemas, Heinze falló el segundo de Argentina, Edu marcó para Brasil, al final 4-2. Brasil, campeón. Ganar así a Argentina, para mi país, con mi familia mirando, probablemente fue el día más feliz de mi vida. El chico de las malditas favelas, hombre. ¿Cómo no pensar que Dios había bajado su mano del cielo para tocar mi vida? Adriano lloraba mientras abrazaba a sus compañeros. Era el momento más alto de su vida. Todo tenía sentido. Los sacrificios de su madre, las caminatas de su abuela, las convulsiones de su padre. Todo había valido la pena. Este título es para mi padre. Él es mi gran amigo en la vida, mi compañero. Sin él no soy nada. Días después, Adriano regresó a Milán con la medalla de campeón colgando del cuello.
El mundo entero hablaba de él. Las portadas de los diarios lo llamaban el emperador, el sucesor natural de Ronaldo, el delantero más letal del planeta. Y entonces suena el teléfono. Si esto te está impactando, deja un like. Estas historias no suelen contarse así. 3 de agosto de 2004. Menos de 2 semanas después de la final de la Copa América, Adriano está en su habitación de hotel con la concentración del Inter. El equipo se prepara para la nueva temporada. Todo parece perfecto. Adriano viene de ser el mejor jugador de un torneo continental. Su valor de mercado se ha disparado. Los grandes clubes de Europa preguntan por él. Javier Zanetti está en la habitación cuando entra la llamada. Lo que sucede a continuación marcará a Zanetti para siempre. Adriano escucha. Unos segundos de silencio. Y entonces su rostro cambia. Algo se rompe detrás de sus ojos. Cuelga el teléfono de golpe, lo estrella contra la pared y empieza a gritar. Grita que no es posible. Grita de una manera que nadie puede imaginar. Grita hasta que la voz se le quiebra. Cuando recibió la llamada telefónica sobre la muerte de su padre, estábamos en la habitación, golpeó el teléfono y comenzó a gritar de una manera que uno no puede imaginar. Todavía me da escalofríos hoy. Miriño había muerto, el hombre de la bala en la cabeza, el hombre que le arrancaba los vasos de cerveza cuando tenía 14 años, el hombre que lo llevaba al campo todos los sábados, el hombre que luchó contra las convulsiones durante 12 años, un infarto, a los 44 años, sin aviso, sin despedida. El niño de la favela que había conquistado Europa acababa de perder a la única persona que lo mantenía anclado a la realidad. Después de esa llamada, nada volvió a ser igual. Zanetti, junto con el presidente Massimo Moratti, intentó ayudar. Desde ese día, lo tratamos como a un hermano menor, pero sabían que algo se había roto, que no podían reparar. La muerte de mi padre cambió mi vida para siempre, hasta el día de hoy. Es un problema que todavía no he podido resolver. Lo que sucedió después desafía toda lógica. La temporada 2004 hasta ver qué hacer. El Inter ganó la Copa Italia. En la Champions League, Adriano marcó 7 goles en 7 partidos. Era imparable. Zlatan Ibrahimovic, que jugaba con él en el Inter, lo describió de una manera que resume todo. Podía disparar desde cualquier ángulo. Nadie podía quitárselo. Nadie podía quitarle el balón. Era un puro animal. Disfruté jugando con él, jugando contra él, pero es una pena que haya durado tan poco tiempo. El 50% de todo lo que haces es la parte mental. Si no lo tienes en la cabeza, es difícil. Adriano no lo tenía en la cabeza. Adriano tenía un agujero en el alma. En 2005, Brasil ganó la Copa Confederaciones en Alemania. Adriano marcó 5 goles en 5 partidos. Mejor jugador del torneo, máximo goleador. En la final contra Argentina, metió 2 goles en una victoria aplastante de 4-1. Parecía que estaba en la cima del mundo. Parecía que había canalizado el dolor en rendimiento. Parecía que la muerte de su padre lo había motivado a ser mejor que nunca. Pero por dentro todo se estaba desmoronando. Después de ese día mi amor por el fútbol nunca volvió a ser el mismo. A mi padre le encantaba el fútbol. Cuando yo jugaba, jugaba para mi familia. Entonces, cuando murió mi padre, el fútbol nunca volvió a ser lo mismo. Nadie lo notaba en el campo. Pero en las noches de Milán, Adriano empezaba a buscar algo que llenara el vacío. Las fiestas se hacían más largas. El alcohol se convertía en rutina. La soledad se volvía insoportable. Me deprimí tanto, empecé a beber mucho, realmente no quería entrenar, no tuvo nada que ver con el Inter, solo quería ir a mi casa, pero su casa ya no existía. La casa donde Miriño lo esperaba con la mochila lista para ir al campo. La casa donde su padre lo regañaba por beber. La casa donde todo tenía sentido. Esa casa había desaparecido con una llamada telefónica. Mundial de Alemania 2006, Brasil presenta el cuarteto mágico: Ronaldo, Ronaldinho, Kaká, Adriano. Los 4 mejores atacantes del mundo reunidos en una misma selección. Los expertos predicen que será el equipo más ofensivo de la historia de los mundiales. Las casas de apuestas dan a Brasil como favorito absoluto. Lo que nadie sabe es lo que pasaba dentro de la concentración brasileña. Fiestas, alcohol, jugadores que llegaban a entrenar sin haber dormido, una arrogancia colectiva que rayaba en la locura. Brasil llegó al Mundial creyendo que ya lo había ganado. Adriano marcó 2 goles en 4 partidos, pero su rendimiento fue una sombra de lo que había mostrado en las Copas América y Confederaciones. Algo estaba mal, algo estaba muy mal. En cuartos de final, Francia los eliminó. Zidane, en su último torneo, humilló a la supuesta mejor selección del mundo. Brasil volvió a casa sin la Copa. El cuarteto mágico se convirtió en el cuarteto del fracaso. Y ahí, en ese momento de decepción colectiva, empezó la caída libre de Adriano. Temporada 2006 hasta 2007, el emperador empieza a desaparecer. Adriano marca solo 7 goles en 30 partidos. Los números de un jugador promedio, no los números de alguien que 2 años antes era considerado el mejor delantero del mundo.
Los rumores empiezan a multiplicarse. Lo ven en discotecas de Milán hasta el amanecer. Falta entrenamientos. Llega con olor a alcohol. Su cuerpo, antes una máquina perfecta, empieza a mostrar signos de descuido. Dunga, el nuevo entrenador de Brasil, lo deja fuera de la selección. Le pide públicamente que cambie su comportamiento y se enfoque en el fútbol. El mensaje es claro. El talento ya no es suficiente. En febrero de 2007, Adriano falta a un entrenamiento del Inter porque todavía estaba celebrando su cumpleaños de la noche anterior. Roberto Mancini, el técnico, lo deja en el banquillo para el partido de Champions League contra el Valencia. El castigo no funciona. Nada funciona. No pude hacer lo que me pidieron. Me mantuve bien durante unas semanas, evité el alcohol, me entrené como un caballo, pero siempre había una recaída, una y otra vez. El Inter intentó todo. El presidente Moratti habló con él personalmente. Zanetti e Iván Córdoba lo animaban, diciéndole que era una mezcla entre Ibrahimovic y Ronaldo, que podía ser mejor que ambos. Nos juntábamos con él y lo animábamos. Pese a todo, no lo conseguimos. No pudimos sacarlo del túnel de la depresión. Esa fue mi mayor derrota. Me sentí impotente y todavía me afecta. La derrota más grande de Javier Zanetti, uno de los capitanes más respetados de la historia del fútbol, no fue un partido perdido. Fue no poder salvar a su amigo. Si crees que aquí tocó fondo, todavía no. En noviembre de 2007, el Inter cede a Adriano al São Paulo de Brasil. La idea es que estar cerca de casa lo ayude a recuperarse. Que el calor de Río, la cercanía de su familia, la cultura que entiende, lo devuelvan a ser quien era. Durante 6 meses, Adriano marca 17 goles en 29 partidos. Parece que la magia ha vuelto. Parece que Brasil es la cura. Pero años después, Adriano confesaría la verdad sobre esa época. Llegaba completamente ebrio a los entrenamientos, tenía que quedarme durmiendo en la enfermería. El Sao Paulo no estaba viendo una recuperación, estaba viendo a un hombre funcionando en piloto automático, capaz de marcar goles, incluso destruido por dentro, pero incapaz de detenerse. Cuando regresa a Italia en 2008, se encuentra con José Mourinho. El portugués había llegado al Inter con una misión: ganar la Champions League. No aceptaba excusas, no aceptaba llegadas tarde, no aceptaba noches de fiesta, no aceptaba nada que no fuera profesionalismo absoluto. Y Adriano no podía dárselo. La relación entre los dos fue tensa desde el principio. Mourinho trataba a Adriano como uno más de los 30 jugadores de su plantilla. No como una estrella, no como un caso especial. Como uno más que tenía que ganarse su lugar. Adriano será titular cuando yo lo decida, no cuando la prensa lo quiera. Pero dentro de esa dureza había algo de compasión. Mourinho sabía que estaba tratando con un hombre roto, no con un jugador indisciplinado. El Inter ha hecho todo lo posible para ayudar a Adriano antes de que yo llegara y conmigo. Tanto como entrenador como ser humano. También el presidente y sus compañeros de equipo. Lo importante es que él sea feliz. Si es feliz así, si pierdes al jugador pero el hombre es feliz, perfecto. En abril de 2009, Adriano hizo algo que nadie esperaba. Anunció su retiro temporal del fútbol. Dijo que ya no era feliz jugando en Italia, dijo que necesitaba volver a casa, pero no volvió a ninguna casa normal. Volvió a Villacrucero. Durante 3 días, Adriano desapareció del radar. Nadie sabía dónde estaba. El Inter no podía localizarlo. Su familia no daba información. La prensa italiana enloqueció con teorías cada vez más salvajes. La policía de Río lanzó una operación para rescatarlo. Decían que lo habían secuestrado, que estaba en peligro, que había que encontrarlo antes de que fuera demasiado tarde. Pero Adriano no había sido secuestrado. Estaba caminando por los callejones de su favela, durmiendo en el suelo, bebiendo con sus amigos de la infancia, escondiéndose del mundo. Estuve 3 días recorriendo todo el complejo. Nadie me encontró. No hay manera. Regla número 1 de la favela: mantén la boca cerrada. ¿Crees que alguien me delataría? Aquí no hay ratas, hermano. La prensa dijo que había desaparecido en las favelas, que estaba drogado, que estaba rodeado de gánsteres, que su historia era una tragedia. Pero Adriano tenía otra versión. No entendían por qué me había ido a la favela. No fue por la bebida, ni por las mujeres, ni mucho menos por las drogas. Fue por la libertad. Había terminado. Pero la caída apenas comenzaba. Flamengo lo recibió con los brazos abiertos en mayo de 2009. Era el regreso del hijo pródigo. El chico que había salido de las canteras para conquistar Europa volvía a casa. 50.000 entradas adicionales se vendieron solo porque él estaba en el equipo. En su debut marcó un gol contra Atlético Paranaense, la hinchada cantaba: el emperador ha regresado. Y por un momento pareció que sí había regresado. Cuando volví a casa en Río para jugar en el Flamengo, ya no quería ser el emperador, quería ser Adriano, quería volver a divertirme, y hermano, nos divertimos. Te diré la verdad sobre ese equipo del Flamengo. A veces íbamos a los entrenamientos no por el fútbol, sino solo por las bebidas de después. Tan pronto como nos despedían del entrenamiento, hora de la fiesta. Todas las esposas conocían el trato. Estaremos en casa a medianoche.
Pero incluso en medio del caos, el talento seguía ahí. Adriano terminó la temporada como máximo goleador conjunto del Brasileirão, 19 goles. Flamengo ganó su primer campeonato en 17 años. Adriano fue fundamental. Formó una dupla legendaria con Wagner Love que los hinchas bautizaron como el Imperio del Amor. Por un momento, Brasil recuperó a su emperador. Pero los demonios nunca estuvieron lejos. En mayo de 2010, el diario Día publicó unas fotos que dieron la vuelta al mundo. Adriano aparecía sosteniendo un fusil de asalto. En otra imagen, hacía con las manos el símbolo del Comando Vermelho, la organización narco que controla Vila Cruzeiro. La policía lo citó a declarar, le preguntaron por transacciones financieras con miembros de la organización criminal, le preguntaron por una moto que supuestamente había regalado a un narcotraficante. Adriano dijo que las armas eran réplicas de paintball, que las fotos eran viejas, tomadas en Italia, que todo había sido una broma entre amigos. Pero el daño estaba hecho. El emperador ya no era solo un futbolista con problemas de alcohol, ahora estaba vinculado al crimen organizado. La Roma lo fichó en 2010 como un último intento de rescatar su carrera europea. 5 partidos, 0 goles. Rescisión de contrato en marzo de 2011. Y entonces llegó la lesión que terminó de destruirlo. En 2011 se rompió el tendón de Aquiles. Todo había terminado. Para mí, físicamente. Puedes operarte y rehabilitarlo e intentar seguir adelante, pero nunca volverás a ser el mismo. Se me acabó el equilibrio. Mierda, todavía camino cojeando. Todavía tengo un agujero en el tobillo. Un agujero en el tobillo y otro en el alma. Lo que siguió fue una serie de intentos fallidos que cada vez dolían más. Corinthians en 2011 firmó con una cláusula disciplinaria específica que le prohibía ciertos comportamientos. No duró un año. Lo despidieron por conducta inapropiada. Internacional de Porto Alegre mostró interés en 2013. Dunga, el entrenador, dijo públicamente que todo el mundo merece una segunda oportunidad. Pero el ex vicepresidente del club fue brutal. Él ha tenido muchas oportunidades en la vida dentro y fuera del país y las ha desaprovechado. Creo que Adriano es un mal ejemplo para la juventud. Es todo aquello que no queremos porque es una persona que tiene una conducta desviada. Cuando los médicos viajaron a Río para examinarlo, el diagnóstico fue devastador. No podemos esperar todo el tiempo que requiere él para volver a jugar fútbol en un alto nivel. Le cerraron la puerta Atlético Paranaense en 2014. 2 meses. El club le puso como condición que viviera en Curitiba, lejos de Río, lejos de la vida nocturna, lejos de las tentaciones. Pero Adriano no pudo cumplir. Salidas nocturnas, ausencias en entrenamientos, rescisión de contrato. En 2016, Adriano compró el 40% de un club de la 4ª división de Estados Unidos, el Miami United. Un último intento desesperado de seguir jugando. Un partido oficial, 2 amistosos. Y luego, nada, a los 34 años, la carrera de Adriano Leite Ribeiro terminó oficialmente, pero en realidad había terminado mucho antes. Había terminado con una llamada telefónica en agosto de 2004. Escribe en comentarios si crees que esto se pudo haber evitado. Noviembre de 2024. The Players Tribune publica una carta escrita por Adriano. El título es simple, una carta a mi favela. Lo que escribe rompe el corazón de millones de personas alrededor del mundo. ¿Sabes lo que se siente ser una promesa? Yo sé. Incluso una promesa incumplida. El mayor desperdicio del fútbol, me gusta esa palabra, desperdicio. No solo por cómo suena, sino porque estoy obsesionado con desperdiciar mi vida. Estoy bien así en un frenético desperdicio. Disfruto de este estigma. No consumo drogas, como intentan demostrar. No me gusta el crimen, pero por supuesto podría haber tomado ese camino. No me gusta ir a discotecas. Siempre voy al mismo lugar de mi barrio, el kiosco de Naná. Bebo cada 2 días. Y los otros días, también. ¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar explicaciones a los demás, pero aquí va una. Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y a mi edad, la cosa empeora. Adriano tiene 42 años. Vive en Barra da Tijuca, un barrio acomodado de Río de Janeiro. Tiene dinero suficiente para vivir cómodamente. Pero cada vez que puede, vuelve a Vila Cruzeiro. Camina descalzo por las calles rotas. Juega dominó con sus amigos de la infancia. Se sienta en la acera. Escucha música. Baila. Duerme en el suelo. Lo único que busco en Vila Cruzeiro es paz. Aquí camino descalzo y sin camiseta, solo con pantalones cortos. Juego al dominó, me siento en la acera, recuerdo mis historias de infancia, escucho música, bailo con mis amigos y duermo en el suelo. Veo a mi padre en cada uno de estos callejones. Esa frase lo explica todo. 20 años después de la muerte de Miriño, Adriano sigue buscándolo en los mismos lugares donde fueron felices juntos. ¿Qué más quiero? Ni siquiera traigo mujeres aquí, mucho menos me meto con chicas que son de mi comunidad.
porque solo quiero estar en paz y recordar mi esencia. Por eso sigo volviendo aquí. Aquí me respetan verdaderamente. Aquí está mi historia. Aquí aprendí lo que es una comunidad. Vila Cruzeiro no es el mejor lugar del mundo. Vila Cruzeiro es mi lugar. La gente dice muchas cosas sobre Adriano. Dicen que desperdició su talento. Dicen que es una vergüenza. Dicen que tenía todo para ser el mejor y lo tiró a la basura. Dicen que es el ejemplo perfecto de cómo no manejar el éxito. Y quizás tienen razón. Pero también dicen otras cosas. Cosas que Adriano mismo ha respondido. La gente decía muchas estupideces porque todos estaban avergonzados. Vaya, Adriano dejó de ganar 7 millones de euros. Lo dejó todo por esta mierda. Eso es lo que más he oído. Pero no saben por qué lo hice. Lo hice porque no me encontraba bien, necesitaba mi espacio para hacer lo que quería hacer. En 2021 lo incluyeron en el Paseo de la Fama del Estadio Maracaná. Solo los más grandes de la historia del fútbol brasileño reciben ese honor. Pelé, Zico, Ronaldinho, Romario, Garrincha y Adriano. Cuando le pusieron la placa con su nombre, el emperador lloró. Lloró como no había llorado desde aquella llamada telefónica, porque en el fondo, a pesar de todo, Adriano sabe lo que logró. Sabe que llegó más lejos que millones de niños que crecieron en favelas como la suya. Sabe que hizo feliz a mucha gente con su fútbol. No gané un mundial, no gané una Copa Libertadores, pero ¿saben qué? Gané en todo lo demás. Tuve una vida increíble, no solo los titulares. Esta es la historia de un hombre que nació en una de las favelas más peligrosas del mundo, que perdió a su padre 2 veces, primero por una bala, después por un infarto, que conquistó Europa con 19 años, que hizo callar al Bernabéu con un disparo imposible, que fue llamado el sucesor de Ronaldo, que ganó todo lo que se puede ganar excepto lo único que realmente quería, más tiempo con su padre. Es la historia de un hombre que encontró el éxito pero nunca encontró la paz, que tuvo millones pero siempre se sintió pobre, que fue adorado por multitudes pero siempre se sintió solo. Es la historia de un hombre que eligió volver a la miseria no porque no tuviera opciones, sino porque nunca encontró en los palacios de Milán lo que siempre tuvo en los callejones de la favela. La presencia de su padre. Miriño murió hace 20 años, pero para Adriano sigue vivo en cada esquina de Vila Cruzeiro, en el campo de orden y progreso donde jugaban juntos los sábados, en el bar donde su padre le arrancó el primer vaso de cerveza de las manos, en los callejones donde un hombre bajo y fornido caminaba con autoridad, protegiendo a los niños del barrio de las drogas y el crimen. Ese hombre ya no está. Pero Adriano sigue buscándolo. Y quizás lo seguirá buscando hasta el día que se reencuentren. La pregunta que queda flotando no es por qué Adriano desperdició su carrera. La pregunta es otra, mucho más incómoda, mucho más difícil de responder. ¿Es realmente un desperdicio elegir la paz sobre la gloria? ¿Es realmente un fracaso buscar el amor de un padre muerto en los lugares donde fueron felices juntos? ¿Es realmente una tragedia que un hombre que lo tuvo todo decida que lo único que necesita es caminar descalzo por las calles donde creció, recordando a las personas que lo amaron antes de que el mundo supiera su nombre? Adriano no tiene las respuestas, nosotros tampoco. Pero quizás eso es lo que hace su historia tan devastadoramente humana, porque todos buscamos algo. Todos tenemos un vacío que intentamos llenar. Todos tenemos a alguien que perdimos y que seguimos buscando en lugares donde ya no está. La diferencia es que Adriano lo hace a la vista del mundo, sin esconderse, sin pretender que está bien cuando no lo está, sin fingir que el éxito lo curó de todo. Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y a mi edad la cosa empeora. Esa honestidad brutal es quizás lo más valiente que Adriano ha hecho en su vida. Más valiente que cualquier gol. Más valiente que cualquier título. Admitir que está roto. Admitir que no sabe cómo arreglarse. Admitir que el único lugar donde encuentra algo de paz es en una favela peligrosa donde la gente muere todos los días. El campo de orden y progreso sigue ahí, justo en la entrada de Vila Cruzeiro. Para entrar o salir de la favela hay que pasar por delante. El fútbol se impone en nuestras vidas. Adriano ya no juega ahí, pero a veces se sienta en la acera y mira a los niños que patean una pelota con la misma ilusión que él tenía a los 7 años. Mira a los padres que gritan instrucciones desde el costado. Mira la vida que sigue, imparable, en el mismo lugar donde todo empezó para él. Y en esos momentos quizás por un segundo puede ver a Miriño preparando su mochila un sábado por la mañana, bajando la colina con paso decidido, llegando al campo con esa autoridad natural que todos respetaban. Venga, te estoy esperando, amigo. Vámonos. El partido que tenemos hoy va a ser duro. Adriano cierra los ojos y por un momento tiene 10 años otra vez y su padre está vivo y el mundo tiene sentido, pero cuando los abre está solo, descalzo, sin camiseta, con una botella en la mano, en la misma favela donde nació, esperando algo que nunca llegará, pero negándose a dejar de esperar. Esta no es la historia de un futbolista que desperdició su talento. Esta es la historia de un hijo que perdió a su padre y que lleva 20 años intentando encontrarlo.
en cada callejón de Vilacruceiro, en cada gol que ya no marca, en cada trago que se toma, en cada noche que pasa solo, buscando, siempre buscando, al hombre que le enseñó a patear un balón, al hombre que le arrancó el primer vaso de cerveza de las manos, al hombre que murió cuando Adriano tenía 22 años y el mundo entero a sus pies, Miriño. El único título que Adriano realmente quería ganar y el único que nunca podrá conseguir. Hay algo que la gente nunca entiende sobre los futbolistas que vienen de la pobreza extrema. Creen que el dinero lo arregla todo. Creen que cuando firmas un contrato millonario todos tus problemas desaparecen. Creen que el éxito es la cura definitiva para cualquier herida del pasado. Pero no funciona así. Cuando creces sin nada, desarrollas una relación complicada con el éxito. Parte de ti nunca cree que lo mereces. Parte de ti siempre está esperando que alguien venga y te lo quite todo. Parte de ti siente que es un impostor que en cualquier momento van a descubrir que no perteneces ahí. Los psicólogos lo llaman síndrome del impostor. Adriano lo vivió en carne propia. Un tipo de la favela como yo. ¿Soy el emperador de Italia? Ni siquiera había hecho mucho todavía y todos me trataban como a un rey. Lo tenía todo después de crecer sin zapatos. ¿Cómo procesas eso? ¿Cómo aceptas que eres una estrella mundial cuando hace unos años estabas lustrando zapatos en una esquina para aportar unas monedas a tu familia? Adriano nunca lo procesó. Y quizás ese fue el problema. Cuando eres delantero, no es una carrera, es una pelea. Es una pelea callejera. Entonces, ¿qué hice? ¿Le di un puñetazo a cada uno que se interponía en mi camino? Adriano será el último hijo de puta en pie. Esas palabras de Adriano revelan algo fundamental sobre cómo enfrentaba el fútbol. Para él no era un deporte, era supervivencia. Era la misma mentalidad que había desarrollado en las calles de Vilacruceiro. En la favela, si no peleas, te comen. Si no eres fuerte, desapareces. Si no estás dispuesto a dar todo, no sobrevives. Adriano llevó esa mentalidad al campo de juego. Y funcionó. Por un tiempo, funcionó brillantemente. Pero esa misma mentalidad de supervivencia fue la que lo destruyó cuando la batalla cambió. Cuando el enemigo dejó de ser un defensor italiano y pasó a ser la depresión, el vacío, la soledad. No puedes darle un puñetazo a la tristeza. No puedes ser el último hijo de puta en pie cuando el adversario vive dentro de tu cabeza. Hay una anécdota que Adriano cuenta sobre su tiempo en el Inter que ilustra perfectamente la dualidad de su vida. Cuando llegó a Milán, 44 miembros de su familia viajaron con él. 44 personas. Tíos, primos, sobrinos, amigos de la infancia que eran como hermanos. Todos querían estar cerca del chico que lo había logrado. El apartamento de Adriano en Milán se convirtió en una extensión de Vilacruceiro. Había gente durmiendo en los sofás, en el suelo, en cualquier rincón disponible. Había música brasileña sonando a todas horas. Había feijoada cocinándose en la cocina mientras afuera nevaba. Para Adriano, eso era el cielo, tener a su gente cerca, sentir el calor de la comunidad que lo había criado. Pero para el Inter de Milán era un problema. Un jugador profesional necesita descanso, disciplina, rutina, no puede tener una fiesta permanente en su casa. Los directivos le pidieron que redujera el número de visitantes, que estableciera límites, que se enfocara en su carrera. Adriano lo intentó, pero cada vez que mandaba a alguien de vuelta a Brasil, sentía que estaba traicionando a las personas que lo habían ayudado a llegar ahí. Sentía que estaba abandonando a su gente. Es imposible entender la caída de Adriano sin entender este conflicto. Por un lado, la presión de ser un profesional exige que te alejes de todo lo que conoces. Exige que te conviertas en una máquina de rendimiento. Adriano nunca pudo hacer ese sacrificio. Y quizás eso dice más sobre su humanidad que sobre su falta de profesionalismo. Seedorf, caminando por el vestuario sin camisa, un 7% de grasa corporal. Respeto. Adriano admiraba a sus compañeros de equipo. Veía en ellos una disciplina que él no podía replicar. Seedorf, Zanetti, Cambiaso. Profesionales perfectos. Máquinas de rendimiento que cuidaban cada detalle de su preparación. Adriano quería ser como ellos. Lo intentaba, pero siempre había algo que lo arrastraba de vuelta a sus viejos hábitos. El problema no era falta de voluntad. El problema era que Adriano estaba peleando contra algo mucho más grande que la indisciplina. Estaba peleando contra un trauma no procesado, contra una depresión no diagnosticada, contra un vacío que ningún título podía llenar. Nadie le ofreció ayuda psicológica seria. Nadie le dijo que lo que sentía tenía nombre, que había tratamientos, que no tenía por qué enfrentarlo solo. En aquella época, la salud mental en el fútbol era un tabú. Los jugadores debían ser fuertes, invencibles, inmunes al dolor emocional. Admitir que necesitabas ayuda era admitir debilidad. Adriano sufrió en silencio. Y cuando el silencio se volvió insoportable, encontró el único alivio que conocía: el alcohol. Hay un momento específico que marca el punto de no retorno.
Temporada 2006 hasta 2007. El Inter está en plena competición por todos los títulos. Adriano debería estar enfocado, comprometido, listo para dar todo. Pero una noche, en lugar de quedarse en casa descansando para el partido del día siguiente, sale a una discoteca de Milán, bebe hasta el amanecer, llega al entrenamiento todavía ebrio. Roberto Mancini, el entrenador, lo manda a la enfermería. Adriano se queda dormido ahí durante horas mientras sus compañeros entrenan. Este patrón se repite una y otra vez. Noches de fiesta, llegadas tarde, entrenamientos perdidos, excusas cada vez más débiles. Llegaba completamente ebrio a los entrenamientos, tenía que quedarme durmiendo en la enfermería. Es fácil juzgar a Adriano por esto. Es fácil llamarlo irresponsable, inmaduro, un desperdicio de talento. Pero piensa en esto, un hombre de 24 años con millones de euros en el banco, adorado por millones de personas, que prefiere dormir borracho en una enfermería antes que enfrentar su realidad. Eso no es irresponsabilidad, eso es dolor, eso es un grito de ayuda que nadie supo escuchar. La relación con José Mourinho merece un análisis más profundo. Mourinho llegó al Inter en 2008 con una misión clara, ganar la Champions League. No tenía tiempo para proyectos de rehabilitación, no tenía paciencia para jugadores que no cumplieran con sus estándares. Pero Mourinho también era un ser humano, y en Adriano vio algo que pocos entrenadores habían visto, un hombre sufriendo, no un jugador rebelde. Lo importante es que él sea feliz. Si es feliz así, si pierdes al jugador pero el hombre es feliz, perfecto. Esas palabras de Mourinho revelan una compasión inesperada. El técnico más despiadado del fútbol europeo, el hombre que destruía psicológicamente a sus rivales, mostrando empatía genuina hacia un jugador que no podía rendir. Pero la compasión de Mourinho no era suficiente. Adriano necesitaba algo que ningún entrenador podía darle, paz interior. El regreso a Flamengo en 2009 es quizás el capítulo más revelador de toda la historia. Adriano volvió a Brasil con una misión autoimpuesta, ser feliz otra vez. No ser el emperador, no ser el sucesor de Ronaldo, solo ser Adriano. Y lo logró. Por un momento, lo logró. Cuando volví a casa en Río para jugar en el Flamengo, ya no quería ser el emperador. Quería ser Adriano, quería volver a divertirme. Y hermano, nos divertimos. Formó la dupla del Imperio del Amor con Wagner Love, ganó el Brasilerao, fue campeón de goleo, la hinchada lo adoraba. Pero la definición de diversión de Adriano incluía cosas que ningún futbolista profesional debería hacer. Te diré la verdad sobre ese equipo del Flamengo. A veces íbamos a los entrenamientos no por el fútbol, sino solo por las bebidas de después. Tan pronto como nos despedían del entrenamiento, hora de la fiesta. Esto no era profesionalismo, esto no era una carrera sostenible, esto era un hombre aferrado a los últimos momentos de alegría antes de que todo se derrumbara definitivamente. Y se derrumbó. Las fotos con el fusil, el símbolo del Comando Vermelho, las investigaciones policiales, los vínculos con el narcotráfico. Todo esto sucedió porque Adriano nunca pudo separarse de Vila Cruzeiro. Nunca pudo aceptar que el éxito lo había sacado de la favela, pero que la favela seguía dentro de él. La gente no entiende por qué me fui a la favela. No fue por la bebida, ni por las mujeres, ni mucho menos por las drogas. Fue por la libertad, porque quería paz, quería vivir, quería volver a ser humano. Adriano buscaba humanidad en el único lugar donde la había encontrado, entre su gente, en las calles donde creció, con los amigos que lo conocían antes de que el mundo supiera su nombre. Que algunos de esos amigos estuvieran involucrados en actividades criminales era un detalle que Adriano no podía o no quería ver. Para él eran las mismas personas que lo habían protegido cuando era niño. Las mismas personas que habían celebrado sus goles en campos de tierra, las mismas personas que nunca lo habían tratado como una estrella, sino como uno más. La lealtad de Adriano hacia su comunidad fue admirable y destructiva en partes iguales. El tendón de Aquiles, la lesión que terminó con todo. En 2011, mientras intentaba un último regreso en la Roma, el tendón se rompió. El sonido fue como un disparo. El dolor fue instantáneo y absoluto. Todo había terminado para mí, físicamente. Puedes operarte y rehabilitarlo e intentar seguir adelante, pero nunca volverás a ser el mismo. Se me acabó el equilibrio. Mierda. Todavía camino cojeando. Todavía tengo un agujero en el tobillo. Un agujero en el tobillo. Y otro en el alma. Esa frase resume todo. Adriano carga con heridas visibles e invisibles. Las visibles se pueden ver cuando camina cojeando. Las invisibles se pueden ver cuando mira al vacío con una botella en la mano. ¿Qué hubiera pasado si Adriano hubiera recibido ayuda psicológica profesional después de la muerte de su padre? ¿Qué hubiera pasado si el Inter de Milán, en lugar de mandarlo a Brasil a recuperarse solo, lo hubiera internado en una clínica especializada en trauma y adicciones? ¿Qué hubiera pasado si alguien le hubiera dicho que estaba bien llorar, que estaba bien pedir ayuda, que estaba bien no ser fuerte todo el tiempo? Estas preguntas no tienen respuesta, pero vale la pena hacerlas porque la historia de Adriano no es solo la historia de un futbolista que desperdició su talento, es la historia de un sistema que no estaba preparado para ayudar a un ser humano en crisis. Es la historia de una industria que explotaba el talento pero ignoraba el sufrimiento. Es la historia de una sociedad
que celebraba los goles pero miraba hacia otro lado cuando el goleador se desmoronaba. Hoy Adriano vive en relativa paz. Tiene 42 años, tiene dinero suficiente para vivir cómodamente, tiene una casa en Barra de Tijuca, tiene amigos que lo quieren y tiene la libertad de volver a Vilacrucero cada vez que lo necesita. Ya no juega al fútbol, ya no persigue títulos, ya no intenta demostrar nada a nadie, solo camina descalzo por los callejones donde creció, solo juega dominó con los amigos de la infancia, solo bebe cerveza en el kiosco de Naná mientras el sol se pone sobre la favela. Y a veces, cuando la luz cae de cierta manera sobre las paredes de ladrillos y chapas, puede ver a su padre caminando por esas mismas calles. Mi niño, con su paso decidido, con su autoridad natural, con ese amor silencioso. Algunos dirán que sí, que tuvo todo y lo perdió, que pudo haber sido uno de los mejores de la historia y eligió la autodestrucción. Otros dirán que no, que vivió la vida que quiso vivir, que encontró paz a su manera, que no le debe nada a nadie. Quizás la verdad está en algún punto intermedio. Adriano desperdició su carrera futbolística, eso es innegable. Los números que pudo haber tenido, los títulos que pudo haber ganado, el legado que pudo haber dejado, todo eso se perdió en el fondo de una botella, ¿no? Pero Adriano no desperdició su humanidad, siguió siendo leal a su gente, siguió volviendo a su comunidad, siguió siendo el mismo chico de la favela que nunca olvidó de dónde venía. Y quizás, al final, eso vale más que cualquier Balón de Oro, ¿no? No gané un Mundial, no gané una Copa Libertadores, pero ¿saben qué? Gané en todo lo demás. Tuve una vida increíble, fui muy orgulloso de ser el emperador, pero sin Adriano, el emperador es inútil. El sol se pone sobre Vilacruceiro, las luces de las casas empiezan a encenderse una por una, creando un mosaico de puntos brillantes en la ladera de la colina. En algún callejón, un grupo de niños patea una pelota contra una pared. Sus gritos de alegría resuenan entre los edificios. Y en algún lugar de ese laberinto de calles rotas y sueños perdidos, un hombre de 42 años camina descalzo, con una botella en la mano y un vacío en el corazón. Pero también con algo de paz. Porque está en casa, porque está donde su padre lo amó, porque está donde todo empezó y donde probablemente todo terminará. Vilacruceiro no es el mejor lugar del mundo, Vilacruceiro es mi lugar. El emperador ha vuelto a casa y esta vez no se va a ir.